Buen día, profesor. Quien le habla es el alumno Ronald Eduardo Dávila Medina. Y el día de hoy, junto a mi grupo conformado por De la Cruz Moreno, Hugo Adrián, Francisco Pascual, Danilo Franli, Maza Ramos, Ángel Jesús, Romero Borja, José Leonel y el que le habla, le presentaremos el tema de los signos de puntuación. Y bien, primero tenemos que saber lo que son los signos de puntuación. Estos son cierto tipo de signos ortográficos, es decir, son marcas que acompañan el lenguaje escrito. Pueden ser distintas de los números y las letras. Esta clase particular de signos sirven para delimitar las frases, los párrafos y las unidades de texto que componen su estructura, para así organizar las ideas que expresa y jerarquizar correctamente las principales y las secundarias. Los signos de puntuación, así, cumplen un cometido lógico y sintáctico en la lectura escrita, pues en la hablada ese rol no cumple los silencios y las pausas. Su cometido principal es evitar las ambigüedades que puedan enturbiar la comprensión del discurso, pero también señalar las características especiales del mismo, como incisos, citas textuales, voces de personajes, etc. Además, permite modular lo escrito, o sea, controlar la entonación con la que se debe leer, para así recomponer las sutilezas del lenguaje a partir del texto. Importancia de los signos de puntuación. Son importantes ya que estos se usan en los textos escritos para intentar reproducir la entonación del lenguaje oral, con objetos de interpretar y comprender correctamente el mensaje escrito. Los signos de puntuación, por lo tanto, nos permiten expresarnos con claridad y evitar interpretaciones diferentes del mismo texto. Por ejemplo, en las siguientes oraciones, una coma puede valer 1 euro. Café, puro y copa a 1 euro. Cada uno son 3 euros. Café puro y copa a 1 euro, cada uno son 2 euros. Tenemos el punto. El punto es un signo que permite finalizar una idea y dar paso a otra, ya sea en el mismo párrafo o en uno distinto, y siempre la primera letra que sigue después irá en mayúsculas. Por otra parte, a nivel de lectura oral, el punto puede representar la mayor pausa posible, más que cualquier otro tipo de signo. De esa forma, cuando nos lo encontremos mientras leemos, debemos hacer una pausa larga. Ahora tenemos ejemplos sobre el uso del punto. Primero tenemos el punto y seguido. Es el punto que se emplea cuando acaba una oración y el texto continúa en la misma línea. Por ejemplo, recibió una llamada, punto y seguido, era su primera esposa. Luego tenemos el punto de abreviatura. Es un conjunto de letras que representan a una palabra o una expresión, y estas siempre llevan un punto al final. Por ejemplo, el Ministerio de Educación decretó la extensión de las clases hasta mediados de diciembre. Luego tenemos el punto y aparte, el cual es aquel que separa dos párrafos distintos, que suelen desarrollar dentro de la unidad de texto ideas o contenidos diferentes. Como por ejemplo, dejamos nuestras casas y salimos a la búsqueda del perro perdido. Punto y aparte, primero preguntamos en una casa. Luego tenemos a los puntos suspensivos. Estos se emplean para indicar que el sentido de la oración no queda completo, o para indicar temor, duda o algo inesperado. Si yo dijera todo lo que sé sobre tu hijo, puntos suspensivos. Luego tenemos al punto final. Este es aquel que cierra un escrito o una parte independiente de un escrito, por ejemplo, un capítulo de un libro. Y esa fue la historia de cómo mis padres se conocieron. Punto final. La coma. La coma es un signo de puntuación que indica una pausa de corta duración dentro de una oración o enunciado. Esa cualidad la hace parecerse a otro signo de puntuación, como lo son el punto y el punto y coma. A pesar de eso, hay una notable diferencia en la duración de la pausa. Algunos ejemplos del uso de la coma. Se puede aplicar en la secuencia de hechos. Un ejemplo sería: armaron los bolsos, abrieron la puerta y antes de darse cuenta ya estaban en el viaje. Otro ejemplo sería: si no tienes pintura celeste, ve a la casa de pinturas, compra un balde azul y uno blanco y tráelos inmediatamente aquí. También nos sirve para enumerar nombres o números propiamente dichos, como Sofía, Laura, Irene y Beatriz se reunieron como cada sábado. O simplemente dictar los números de una manera como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. También nos sirve de aposición.
la mañana. Mientras tanto, comenzaba a aparecer con la salida brillante del sol. Sergio, el mayor de mis hermanos que tú no conociste, también tiene una planta de ese tipo. El punto y coma. El punto y coma es signo que indica una pausa intermedia entre la que se hace con la coma menor y la del punto, que es mayor la pausa. El punto y coma no es una especie de punto, por tal razón la palabra que va después de él debe escribirse con minúscula. Solo se escribe en mayúscula después de este signo, cuando se trata de separar enunciados independientes. Por ejemplo, oraciones. Y también se emplea el punto y coma en oraciones coordinadas como para separar aquellos miembros que son equivalentes a nivel gramatical. Ejemplos sobre el uso de punto y coma. Nos sirve para separar las oraciones de un periodo. Unos ejemplos serían: fueron a la cena Marcos, el papá, Marcela, la mamá, Juan, el hermano, Sofía, la prima, Sandra, la hermana y Cristina, la novia. Todos ellos se entienden muy bien entre sí. Nos sirve también para separar oraciones sintéticamente. Fue necesario sacar a todas las personas del lugar. Ya no era posible hacer algo por ellos. Otro ejemplo: estaban muy tristes en el aeropuerto. Se les canceló el vuelo. Antes de los conectores adversativos, concesivos o consecutivos. La mayoría de los invitados disfrutaron de la fiesta durante toda la noche. Sin embargo, hubo algunos que se fueron temprano. Otro uso se daría al final de una lista o relación. Lápices de todos los colores, sacapuntas. Los dos puntos. Los dos puntos son un signo ortográfico que tiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue normalmente. Enumeraciones, ejemplificaciones, ampliaciones o citas textuales. Informaciones que siempre se relacionen con la idea anterior y es representado con dos puntos, uno suspendido sobre el otro. Los dos puntos aparecen en contextos muy específicos, en enumeraciones, estructuras sintácticas con un elemento enunciativo, en discurso directo, oraciones yuxtapuestas, conectores, así como en títulos, cartas y documentos. Ahora veamos los ejemplos. Antes de una enumeración, son solo 2-3 provincias argentinas: Río Negro, Neuquén y Córdoba. Después de una enumeración, luminoso, amplio, moderno y cómodo. Así debe ser el departamento que compremos. Antes de una cita textual. Como dijo Aristóteles, el hombre es un animal político. Luego del saludo en un documento. Querido amigo, te escribo para contarte que el próximo mes estaré de visita. Para vincular preposiciones. La mitad del equipo se intoxicó la noche anterior. No jugamos el partido. Vendría a ser conclusión o resumen. La empresa quebró, se quedaron todos los empleados en la calle. Causa, efecto. Andrea es una excelente actriz. Fue premiada en varias oportunidades. Ejemplificación. Ahora veamos los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos forman parte del selecto grupo de los signos de puntuación. Están representados por 3 puntos alineados de forma horizontal y seguido uno tras otro. Tienen este nombre pues su función es para señalar un suspenso, pero también pausas, dudas o para marcar supresión de una parte que no interese por diferentes motivos. Los puntos suspensivos se escriben pegados a la palabra o signo que procede y separados por un espacio del signo que lo sigue, excepto si le sigue otro signo de puntuación. Ahora veamos los ejemplos del uso de los dos puntos suspensivos. Para marcar una interrupción repentina, tengo algo que decirte, pero para dar a entender una enumeración continua, estoy cansada de ordenar, limpiar, cocinar. Para representar el silencio o una pausa, no sé qué decirte. Para eledir palabras malsonantes o groserías, vete a la.
Para otros fines retóricos, sí, tu padre debe estar trabajando. Sí, claro. Los paréntesis. El paréntesis es un signo ortográfico doble de abertura y de cierre, con la forma de una línea curva. ¿Para qué sirve? Estos actúan con un signo que delimita, permiten aislar y marcar unidades lingüísticas como palabras o grupos sintácticos acompañados de oraciones e incluso párrafos enteros. Mayormente usado por lo general para insertar información que complemente la lectura. Y estos son algunos ejemplos. Paréntesis de flechas. Y podemos ver un ejemplo que es la película El Padrino de 1962. Es una de las más importantes de las historias del cine. Otro ejemplo que vamos a ver. Paréntesis teatral. Adiós, pega un portazo y sale. Paréntesis de aclaración. Mi hermano, el más chico, está estudiando medicina. Otro ejemplo de paréntesis podemos ver. Paréntesis de siglas. La FIFA, Federación Internacional de Fútbol, atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. Otro paréntesis matemático. Ahí podemos ver un problema matemático, una fórmula matemática. Los signos de interrogación. Los signos de interrogación son signos de puntuación que indican una pregunta o aparecen tanto al inicio como al final de una frase interrogativa. Estos se encargan de marcar enunciados interrogativos, por lo que sirven para representar gráficamente la entonación interrogativa de una frase. Además, trabajan para darle sentido y certidumbre a una duda o pregunta de forma directa a las oraciones. Yo le voy a hablar ejemplos sobre el uso del signo de interrogación. Existen 4 puntos, las cuales son interrogativas directas, interrogativas indirectas, totales o categóricas y parciales y no categóricas. En las interrogativas indirectas hay 2 claros ejemplos, las cuales son las preguntas ¿me podrías decir tu nombre? O la pregunta ¿falta mucho para llegar? En las interrogativas indirectas cabe mencionar que no llevan signos de interrogación y tampoco siguen la entonación clásica de las preguntas. En su lugar suelen estar introducidas por verbos como decir, preguntar, consultar, interrogar, entre otros. Y los 2 ejemplos más claros serían: le pregunté por qué no había venido, o me consultó cuando llegaba el envío. En las interrogativas totales o categóricas, el ejemplo más claro sería ¿vienes esta tarde a mi casa? Y en las interrogativas parciales o no categóricas sería la pregunta ¿cómo te sientes? Ahora les hablaré sobre los signos de exclamación. Como los signos de interrogación, los signos de exclamación se escriben al principio y al final de una oración. En este caso, sin embargo, delimitan una oración que sea una exclamación. Una exclamación es una oración o una frase en la que se refleja una emoción, sea de alegría, pena, indignación, cólera, asombro o cualquier otro sentimiento. Las exclamaciones también pueden ir después de un punto. En ese caso, la primera letra de la exclamación siempre va en mayúscula. También pueden ir después de una coma, por lo que su primera letra va en minúscula. Ejemplos sobre el uso del signo de exclamación. En la alegría, un claro ejemplo sería entre signos de exclamación: saqué un 20 en matemáticas. En el sentimiento de sorpresa, entre signos de exclamación va: mira, un ovni. En enojo sería: ya cállense una vez. En tristeza, qué pena que perdieron el partido. Y en el miedo sería: corran.